Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Comisión de Derechos Humanos y la Red por los Derechos de la Infancia en México agradecen su presencia y les da la más cordial bienvenida al Foro Desapariciones en México, una mirada desde los derechos de la infancia. Antes de comenzar, saludamos a los integrantes del Presidium que nos acompañan esta mañana. Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Buenos días a todas. Licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Maestro Carlos Manso Jumlich, director general de Coordinación Interinstitucional y de Política de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF en México. Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Esta mañana también saludamos y damos la bienvenida a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, funcionarios y académicos que nos acompañan. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar la bienvenida a este foro, escuchemos las palabras de la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Para el Senado de la República es muy importante que en este espacio que hoy estamos presentando las diversas personalidades que me acompañan en este presidium, destacar con mucha puntualidad la importancia de que la ley general, la ley única que próximamente dictaminaremos en materia de desaparición forzada y desaparición entre particulares tenga un enfoque desde la perspectiva de infancia. Cuando hablamos de la perspectiva de derechos humanos, estamos hablando de todos los derechos de todas las personas, sin discriminación por ninguna condición, ni por edad, ni por sexo, ni por la condición económica, social o la condición cultural, se dé la situación en cualquier parte de la República, incluso cualquiera que sea la circunstancia migratoria de las personas que puedan estar sufriendo ese tipo de flagelos que afectan de manera grave a los derechos humanos de las personas. Por eso el día de hoy es muy importante que este foro que hoy instalamos, veamos este flagelo desde la perspectiva de la infancia. Por eso agradezco mucho que, como siempre, Juan Martín García, que dirige REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México, hoy nos acompañe y corresponsablemente estemos organizando este foro para que podamos dejar muy claro la preocupación de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil organizada respecto a la exigencia de visibilizar los problemas, los flagelos que sobreviven a veces en las peores condiciones niñas y niños en nuestro país. También me parece muy importante que participe en este foro y sobre todo en esta etapa de instalación, quien dirige desde la primer visitaduría de la Comisión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los trabajos que tienen que ver con la atención desde este organismo constitucional autónomo, la visión, el enfoque desde la nación
de cómo también ellos están trabajando para atender y para prevenir y sobre todo para dar todo lo que se necesita en la protección de los derechos humanos. Por eso agradezco mucho la presencia del licenciado Ismael Eslava, primer visitador de la comisión. Muchas gracias. Y por supuesto, en representación de Nelly Montealegre, que dirige ahora la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, primera figura que constituimos en la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene otras funciones de autoridad que poco a poco vamos a ir viendo las bondades de esta definición, pero que hoy no nos pudo acompañar. Hemos trabajado muy cerca de Nelly y me congratula mucho presentar a quien dirige la coordinación interinstitucional y de política justamente desde esta Procuraduría, el maestro Carlos Manso. Bienvenido, Carlos. Bueno, ¿qué decir de UNICEF? No hay ningún aspecto que tenga que ver con los derechos de la niñez que no tengamos también un trabajo de coadyuvanza y de coordinación, como es el papel que tiene conferido en el convenio que el Estado mexicano suscribió con Naciones Unidas y particularmente con el Fondo de Naciones Unidas para Ayuda a la Infancia, que conocemos por sus siglas en inglés como UNICEF, que hoy también nos acompañe, con quien trabajamos mucho, Alison Sutton. Alison, muchas gracias por acompañarnos. Viene en representación de la señora representante en México de UNICEF, que hoy en estos momentos está trabajando con otras organizaciones en la frontera sur de nuestro país, está en Tapachula. Por cierto, lo destaco porque desde allí empieza la problemática, empiezan a padecer la problemática que hoy nos va a ocupar con la desaparición de niñas y niños, pero también la situación que sobreviven como víctimas directas o como víctimas indirectas cuando algún familiar es desaparecido. Entonces, gracias, Alison, por estar aquí. Y no menos importante, yo diría que prácticamente también la relación cotidiana con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hoy está representada por Jesús Peña Palacios, a quien le agradezco también, Jesús, que nos acompañe. Pues no podríamos estar tratando este tema sin que esté aquí la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque justamente, como yo decía al principio, precisamente se trata este tema de violaciones graves a los derechos humanos de la niñez, de la adolescencia, y necesitamos seguir trabajando, atendiendo las recomendaciones que México, desde los distintos comités de Naciones Unidas, encargados de la verificación del cumplimiento como Estado parte de las diversas convenciones y tratados que hemos firmado, pues obviamente que es importante atender las que tienen que ver con la materia que hoy estamos discutiendo. Juan Martín y yo tenemos mucho tiempo trabajando juntos. Me congratula mucho tener estas coincidencias y sobre todo esta especie de presión que siempre, como debe de ser desde las organizaciones de la sociedad civil, pero Juan Martín y sus organizaciones que están en Redín, siempre atentas a exigir que desde el trabajo que realizamos lo hagamos debidamente, precisamente para cumplir, entre otros tratados, destaco por su relevancia, la Convención sobre Derechos de la Niñez. Todos los compromisos que México tiene para el 37% de la población de nuestro país, que es menor de 18 años de edad, pero que por desgracia todavía se sigue visibilizando como un grupo vulnerable y no como sujetas y sujetos de derechos. Y lo quiero remarcar porque parte de la situación que hoy vamos a discutir en las 3 mesas de trabajo tienen que ver precisamente en la insistencia de que visibilicemos a niñas y niños como sujetos de derechos. Hay una gran diferencia cualitativa respecto a verlos como hijos, hijas, los menores, que eso sí ya sería el extremo de la definición peyorativa y discriminatoria hacia niñas y niños, pero no
juntando estos dos mundos, nuestros hijos, las niñas y niños que tienen derechos, junto con el otro submundo de menores, en donde se sufren distintas discriminaciones que conllevan precisamente a la violación de sus derechos humanos y que necesitamos seguir trabajando para que sean atendidos. Si nosotros no tomamos consideración, y hay que insistir, lo hemos insistido mucho, en atender de manera prioritaria a niñas y niños en cada etapa de su desarrollo cognitivo, entonces estamos frustrando el proyecto de vida de esa persona, de esa niña, de ese niño. Y no hay manera de entender que esto se pueda lograr si no se concibe sustantivamente, y es el cambio en el que debemos seguir trabajando, de que ciertamente estas personas, ser menores de edad no puede ser de ninguna manera una justificación para no reconocerles como sujetas y sujetos de derechos. Y esto quiere decir ni más ni menos que efectivamente la responsabilidad fundamental primaria es de sus familias, sus padres, sus madres, la familia cercana es la primera responsable. Pero cuando hay fallas ahí, la responsabilidad es del Estado. Así dice el cuarto constitucional. Y en esa parte tenemos muchas fallas, porque el Estado se desobliga, porque es un asunto de padres y madres, cuando la responsabilidad debiese ser del Estado, proveer todo lo necesario para que padres y madres, familiares, tutores, custodios, puedan atender debidamente y garantizar cada uno de los derechos de las niñas y de los niños en nuestro país. Dice alguien que son el futuro del país. Pues no, son el presente del país, son el presente de nuestra nación, y por desgracia observamos que cada vez crecen más en la evaluación que se hace por CONALEP, por Coneval, por INEGI, por todas las instituciones encargadas de revisar, las universitarias, etcétera. Por desgracia se ha quedado ya acuñada desde que el rector de la UNAM, el rector José Narro, en su momento nos decía: en México hay millones de ninis. Pues hoy observamos que esas cifras de ninis que ni trabajan ni estudian están creciendo de manera dramática, trágica, pero también tenemos que señalar la irresponsabilidad de quienes no hemos hecho lo suficiente para contrarrestar, para prevenir, para cambiar esas cifras. Hoy vamos a hablar de uno de los flagelos terribles, que alguien diría no tiene nada que ver el tema con derechos de la niñez: la desaparición forzada de la que son víctimas niñas y niños, porque acompañan eventualmente a algún adulto que de repente lo desaparecen con sus hijas e hijos. Estaban ahí circunstancialmente y son víctimas de la desaparición forzada, que es perpetrada por agentes del Estado o por aquiescencia del Estado, y por supuesto también la otra desaparición que estamos también planteando de manera puntual como un tipo de delito en la ley que estamos trabajando a partir del mandato constitucional, de la desaparición entre particulares. ¿Quién pensaría que ese tipo de situaciones las estemos padeciendo en nuestro país, como si estuviéramos en un país de guerra, bajo una dictadura? La desaparición forzada, concebida en la época del nazismo y después en las dictaduras centroamericanas, sudamericanas, y algo que veamos muy lejos en México, por desgracia, es una realidad que no podemos acostumbrarnos a ella, y desgraciadamente afecta a las niñas y a los niños. Hoy vamos a hablar de eso, de tal manera que me congratula mucho darles la bienvenida, y sin más ni más, gracias Juan Martín. Estaremos atentos a las finalmente cuando después de las conclusiones de la tercera mesa nos digan cómo tenemos que rescatar cada una de sus propuestas y vindicarlas en el proceso de dictamen de las leyes que próximamente estamos ya concretando su dictamen para cumplir con esta exigencia que nos han señalado de manera reiterada, contundente, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, y que
ciertamente ya lo hacemos muy tarde. Hemos recibido familiares que tienen 10 años, 9 años, 8 años, 7 años, es increíble, 6 años, 5 años buscando a sus seres queridos, tocando puertas durante todos estos años y nadie les había hecho caso. Hoy tuvimos que reformar la Constitución para hacer una sola ley nacional y estamos trabajando en la ley secundaria. Por lo tanto, es muy pertinente lo que hoy van a discutir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su presencia también. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias, senadora Angélica de la Peña, que como grandes aliados ya de muchos años en la lucha por los derechos de niños, niñas y adolescentes, es un placer que nos reciban en este recinto del Senado de la República para pues precisamente atender esta mirada, este enfoque que además recordarán está mandatado desde el artículo 4 constitucional, cuando establece que el Estado en todas sus actuaciones tiene que colocar el interés superior de niños y niñas como criterio, como elemento central. Le damos la palabra al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ismael, quien nos dará un mensaje de… Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho respeto a los integrantes de este presidium, a la señora senadora Angélica de la Peña, independientemente de ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, quizás lo que más nos congratula es que sea una aliada, una persona convencida por la causa de los derechos humanos. Saludo también al maestro Carlos Manso, director general de Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con quien ya hemos tenido la oportunidad en alguna otra ocasión de poder intercambiar algunos puntos de vista y poder iniciar con dicha Procuraduría algunas acciones conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A la señora Alison Sutton, con quien he tenido la oportunidad de compartir algunos otros foros, representante adjunta de UNICEF en México, también agradezco mucho tu presencia. Al señor Jesús Peña Palacio, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con quien reiteradamente hemos tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre distintos aspectos relacionados con el tema de los derechos humanos, y desde luego a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, una persona convencida no solamente de la causa de los derechos humanos, sino particularmente en el caso de los derechos de la niñez. Desde luego que también saludo a los distinguidos panelistas que van a participar en este foro, a los integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. A nombre del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, saludo con especial solidaridad a las familias que sufren la desaparición de uno o varios de sus seres queridos, así como a quienes están presentes el día de hoy, movidos por el interés fraterno y por la solidaridad hacia las familias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado en diversas ocasiones que uno de los temas prioritarios que requiere inmediata atención es el relativo a la desaparición de personas y dentro de esto, desde luego, la desaparición forzada de personas. Es uno de los grandes retos de nuestro tiempo que obliga a articular esfuerzos entre las víctimas, las organizaciones civiles, los organismos públicos de derechos humanos, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y la sociedad en general. Este desafío se vuelve impostergable cuando se trata de la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Cuando se habla de establecer medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como la integración de políticas públicas y programas que atiendan de manera integral a nuestra niñez y adolescencia, privilegiando, como se ha señalado aquí, su interés superior. La desaparición de una niña, un niño
o un adolescente, además de significar violaciones múltiples de derechos, constituye una forma extrema de violencia contra la niñez y la adolescencia. En mayo de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó algunas consideraciones ante el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en donde enfatizó la necesidad de realizar ajustes institucionales para que el Estado mexicano establezca medidas de prevención y protección para evitar la captación por parte de grupos de delincuencia organizada de niñas, niños y adolescentes. Esta inquietud fue adoptada por el comité al momento de realizar las observaciones al cuarto y quinto informes consolidados de México y su adendum. En ese ajuste institucional propuesto, las acciones que se implementen deben tener como objetivo primordial, y aquí se ha señalado, visibilizar la problemática en la materia y a partir de ello generar un marco normativo general que sirva de modelo nacional para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada de personas y de la desaparición de personas cometidas por particulares, en el que se prevea, desde luego, la creación de un sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, responsable del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, la profesionalización y capacitación de los servidores públicos encargados de la investigación de los casos, de la búsqueda y del procesamiento de la información, así como de un banco de información genética que favorezca la identificación de las personas desaparecidas. Todo ello, desde luego, como se ha reconocido en distintos foros, con el acompañamiento y tomando en consideración las reflexiones oportunas y legítimas de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando se trate de niñez y adolescencia, la ley general en la materia que se apruebe debe dar y mantener prioridad en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes. El tipo penal de desaparición forzada que se redacte, cometido por la autoridad o por particulares con la aquiescencia de ésta, o la desaparición de particulares, podría considerarse como una modalidad que agrave la punibilidad cuando el sujeto pasivo del delito sea menor de 18 años. No cabe duda de que en el proyecto de ley que está por discutirse debe de existir un apartado dedicado a la niñez, a las víctimas directas e indirectas de este lamentable problema social que se presenta en el país. Pero al mismo tiempo se debe disponer la creación de áreas y protocolos especializados en el caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, no solo para la investigación de los casos, búsqueda y procesamiento de la información, sino además en la sistematización de los datos obtenidos que permita realizar un mapeo de los factores de riesgo que inciden en la comisión del delito de desaparición contra niñas, niños y adolescentes y sus consecuencias en cada región del país. Sería conveniente que la ley que se expida en un apartado de niñez y adolescencia obligue a las autoridades a generar datos desagregados sobre las víctimas de estos delitos. Esta ley que está por discutirse deberá también transversalizarse con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en lo concerniente a las atribuciones del Sistema Nacional de Protección, las secretarías ejecutivas, las procuradurías de protección, los sistemas DIF,
así como las normas que rigen los centros de asistencia social, las medidas de protección especial, los sistemas de información y la situación que guardan los derechos de niños, de niñas, niños y adolescentes. De esta manera, la información diferenciada que se recabe en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas será útil para la elaboración del Plan Integral de Restitución de Derechos en los términos establecidos por la Ley General de Víctimas. Este foro, por tanto, se convierte en un espacio idóneo para el intercambio de aportaciones, experiencias e ideas para la construcción de un proyecto de ley que favorezca la protección integral de niñas, niños y adolescentes, considerando el ambiente de violencia que se vive en algunas regiones de nuestro país y en las que indudablemente es urgente la atención del problema social que nos ocupa. Con ese ánimo, deseo que las conclusiones que se obtengan permitan incorporar en la ley que se apruebe el piso mínimo de protección de los derechos de este sector de la población, para lo que el Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos será siempre un aliado en el trabajo que se realice. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado, maestro, ya te bajamos aquí, maestro Ismael Eslava, primer visitador. Y bueno, le damos la palabra ahora a Carlos Manso en representación de la Procuradora Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Senadora Angélica de la Peña, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos. Licenciado Ismael Eslava, ya tenemos el gusto de conocernos y empezar a trabajar de manera coordinada, ¿no? Algunas cuestiones que estamos viendo, ¿no? Para la celebración de un convenio. Alison Sutton, igualmente estamos trabajando con UNICEF para definir ciertos protocolos, modelos de atención, lineamientos, etcétera. Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado, bienvenido. Señora Esperanza, mamá de Evelyn, sea usted muy bienvenida. Muchas gracias. Pues mayor solidaridad con usted. Juan Martín Pérez, gracias por la invitación. Y quiero mandarles un mensaje de la Procuradora Federal de Protección, que también está en Tapachula, precisamente, ahorita están viendo precisamente esa zona fronteriza con UNICEF. Y el mensaje es el siguiente. La desaparición forzada de personas o desaparición de personas es un delito que afecta de manera frontal a la sociedad, destruye el tejido social y fomenta la vinculación de otras conductas delictivas. Además, genera incertidumbre en las familias. Es por ello que en la Procuraduría Federal de Protección estamos a favor de todas aquellas iniciativas que tengan injerencia en la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que la comisión de una conducta delictiva, como lo es la desaparición forzada de personas o desaparición de personas, involucra de manera directa o indirectamente a niñas, niños y adolescentes. Actualmente estamos trabajando diversos acompañamientos de colaboración con la CNDH, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con UNICEF en México, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otras autoridades federales y estatales. De manera coordinada estamos sumando esfuerzos precisamente para proteger y restituir a aquellos niñas, niños y adolescentes, ya que anteriormente es un hecho sin precedentes el tener una Procuraduría Federal de Protección. Anteriormente había procuradurías en los estados que eran de protección de la familia, de la defensa de la familia, y actualmente estamos ya cambiando como que la parte asistencialista por una proteccionista, porque como efectivamente lo comentaba la senadora, ya los niños no son objetos de derechos, son titulares de derechos, y precisamente estamos dando ese enfoque de manera coordinada con las procuradurías de los estados. La visión de la Procuraduría Federal de Protección es clara, en el sentido de involucrar a los sectores público, privado y social, ya que el impulso de una ley general o nacional siempre será bienvenida por el matiz que las caracterizan,
es decir, involucra a los tres niveles de gobierno, que en este caso debemos trabajar de manera coordinada. La concurrencia, que también es un aspecto importante, ¿no? Fortalecer esa concurrencia y la participación de los sectores mencionados anteriormente son el eje fundamental para poder actuar de manera adecuada en el quehacer público. Es por lo anterior que, como Procuraduría, y el mensaje que manda la Procuradora es de manera puntual, nos sumaremos a todas aquellas iniciativas que beneficien el interés superior de la niñez y que tengan como objeto primordial el beneficio desinteresado de la familia y la sociedad. Muchas gracias. Ya, perdón. Bien, le damos, muchísimas gracias, Carlos Manso, y le damos la palabra ahora a Alison Sutton. Disculpen, aquí notarán la infección de garganta. A Alison, representante adjunta, que le agradecemos muchísimo en este foro. Como saben, UNICEF es una entidad de Naciones Unidas que da asesoría y acompañamiento técnico a los estados, y en el caso mexicano tenemos literalmente, diría, un caso único en la región, con un gran aporte de UNICEF para muchos de los temas de agenda. Muchísimas gracias, Alison, por estar acá. Muy buenos días, ¿está bien? En nombre de UNICEF, laudo la iniciativa de este foro para traer a la agenda pública el fenómeno preocupante de desapariciones en México, con énfasis en su impacto en los derechos de la infancia, y que se realiza en el Senado de la República en un momento en que las comisiones de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos están analizando y preparando su dictamen sobre la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas. Felicitamos, reconocemos los organizadores, la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Red de los Derechos de la Infancia en México, REDIM, por su organización, y saludo a los participantes de esta mesa y también las panelistas y participantes del foro de todos los días, y en especial los miembros de los familiares que nos acompañan. ¿Está bien? El micrófono. ¿Más? Ok. Cuando analizamos los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidos en México, de SEGOV, entendemos que nos distingue entre los casos de desaparición forzada, desaparición entre particulares y extravío, y es necesario tomar estas categorías en cuenta, lo que este foro lo hace. Como mencionado por el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Derechos de Infancia, en sus conclusiones a México en 2015, subrayó su preocupación sobre violaciones graves de derechos humanos afectando niños, niñas, adolescentes, como muertes violentas, asesinatos y desapariciones de niños y niñas y sus padres y madres, y recomendó acciones legislativas y de carácter de política pública para la prevención y reparación del mismo. Mi colega Leonardo Mier participará en el panel 3 sobre propuestas para garantizar y restituir derechos de niños y niñas víctimas directos e indirectas de desaparición. Mas en esta inauguración yo quería salientar 3 puntos. 1. Los iniciativos como este no solo reconocen la situación preocupante y crítica de personas desaparecidas en el país, sino al permanente y histórico dolor y reclamo de los familiares de miles de personas desaparecidas en el país, quienes merecen todas las medidas necesarias para conocer el paradero y reencontrar con sus seres queridos. En este sentido, la desaparición y la desaparición forzada de adultos tiene un grave impacto en el desarrollo de un sector importante de los niños y niñas adolescentes en el país, para lo cual es necesario desarrollar políticas y mecanismos de apoyo, por ejemplo, para el acceso a derechos a la continuación de la educación, acceso a salud mental, con iniciativas de apoyo psicosocial en casos de desaparición y muerte de padres y madres, y también al acceso a la seguridad social. Entonces es primero el tema de acceso a políticas para los niños y niñas
hijos de desaparecidos. El segundo punto es que la proporción de niños y niñas que se encuentran actualmente en el registro de personas desaparecidas, del registro oficial de SEGOV, merece un esfuerzo especial de elaboración de mecanismos de búsqueda que sea sensible a las situaciones específicas que llevan a la desaparición de niños y niñas. Hemos escuchado de Carlos Manso, de la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas, y entendemos que el nuevo sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que ahora está en fase de estructuración y con mucho detallamiento de protocolos, redoblará esfuerzos para asegurar acciones coordinadas y eficaces de respuesta al fenómeno. Y el tercer punto es que con la constatación de que entre la población debajo de 18 que se encuentra en el registro oficial, que la mayor proporción de desaparición y extravío afecta a los adolescentes de 12 a 17 y que a partir de 12 años la incidencia de casos entre niñas y adolescentes llega a ser 1.8 veces más niñas que niños. Entonces, y que cuando se hace estudios y medianas, estamos hablando de niñas en torno de 14 años en la media. Entonces, con esta información y los análisis que con certeza Juan Martín también va a explicar en más detalle, entonces con esta constatación de que estamos hablando de un impacto en niñas adolescentes muy fuertemente, es imprescindible que el nuevo sistema de protección integral, con todos sus integrantes, de educación hasta justicia, de hacienda hasta transporte y comunicaciones, se moviliza para primero entender y después formular políticas integrales de prevención de todos los fenómenos involucrados, incluyendo el grooming y posibles fenómenos de trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual o laboral. Concluyo informando que UNICEF ofrece su compromiso y apoyo técnico para acompañamiento de este tema en el país, y especialmente saludando la participación de familiares en este evento que con su experiencia y su dolor asegurará la pertinencia de las recomendaciones para acciones concretas de prevención, búsqueda y reparación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alison, por estas primeras reflexiones, y por supuesto más tarde con Leonardo profundizaremos más. Bueno, le damos la palabra ahora a Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Gracias, Jesús, por estar acá. Muy buenos días a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, un cálido saludo a la senadora Angélica de la Peña y a Juan Martín, que tuvieron a bien organizar este foro y de invitar a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en un momento muy importante, porque estábamos, como conocen, en el marco del proceso de deliberación para adoptar una ley general sobre la desaparición de personas. Y por supuesto, pues un cálido saludo a quienes me acompañan en este presidium, a los integrantes de las organizaciones civiles, funcionarios, académicos, a los miembros del cuerpo diplomático, a los representantes de los medios de comunicación, pero sobre todo y particularmente nuestra solidaridad con las víctimas de desapariciones, con quien hoy tenemos y nos acompaña a la mesa, Esperanza Legorreta, pero con todos y con todas esas familias mexicanas que en estos momentos no conocen el paradero de un ser querido, cuyo dolor les aflige día a día. Para ellos, nuestro más cálido saludo. Los estándares internacionales sobre derechos humanos establecen que el Estado tiene la obligación de brindar una especial protección a niñas, niños y adolescentes, dada su condición de especial vulnerabilidad. Como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que reconocen a toda persona. Esto lleva una protección especial a este sector de la población frente a la desaparición de personas, teniendo en cuenta la multiplicidad de violaciones a los derechos humanos que supone el fenómeno de las desapariciones.
Como lo ha señalado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, la desaparición forzada de niñas y niños constituye una exacerbación de la vulneración de los múltiples derechos protegidos por el derecho internacional, así como una forma de violencia extrema contra los niños y los niños. Con estas premisas nos lleva a poner una especial atención sobre este tema, dado el contexto por el que atraviesa México. Lo decía ya mi colega Alison, lo decía creo que también Juan Martín, pero si uno toma los datos que están en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, un 30% de las personas cuyo paradero se desconoce en México entre el año 2006 y 2014 tienen menos de 18 años. Lo que da una cifra de más de 6.000 niños, niñas y adolescentes cuyo paradero se desconoce. Por ello es tan pertinente este foro, a fin de recordar una serie de obligaciones que tiene el Estado frente a la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Aun tomando en consideración que muchos de estos casos de desapariciones fueron cometidos por personas vinculadas con el crimen organizado, es importante recordar que el Estado no solo tiene la obligación de impedir que sus agentes participen directa o indirectamente en la desaparición de niñas, niños y adolescentes, sino también el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales de protección frente a la desaparición cometida por particulares, protección que lleva a una serie de obligaciones especiales en consideración de la situación en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes. Por lo anterior, es importante que la Ley General sobre Desaparición de Personas tenga una perspectiva de derechos de la infancia, retomando los estándares internacionales sobre la materia y tomando en consideración los diversos sentidos en los que la desaparición afecta a las niñas, niños y adolescentes. Así, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias ha establecido que nos encontraríamos hasta 3 distintos escenarios en los que se puede producir la afectación. Un primer escenario es cuando la propia niña, niño o adolescente es una víctima de desaparición. La extrema gravedad de esta conducta obliga al Estado no solo a establecer agravantes a la pena por el delito de desaparición, como ya lo indicaba el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el maestro Ismael Eslava, sino que además debe de llevar a cabo una investigación rápida y efectiva a fin de dar con el paradero de la víctima. Sobre este punto concreto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha señalado que es indispensable que el Estado cuente con instituciones capaces de llevar a cabo acciones de búsqueda efectiva de niñas y niños, pudiendo complementar la función de las autoridades competentes encargadas de las investigaciones penales, sin que ello implique sustituirlas. El Grupo de Trabajo señala que a causa de la dependencia de los niños con respecto a los adultos, de los efectos de la separación de la familia, de la vulnerabilidad potencial de los niños y de las amenazas de su desarrollo y de su vida que supone la desaparición, los Estados deben investigar con mayor celeridad los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición. Finalmente, este contexto obliga al Estado a implementar una serie de medidas de prevención cuya base debe estar establecida en la legislación. Un segundo escenario se presenta cuando el niño o la niña nace durante el cautiverio de su madre, lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha traducido en una vulneración de los derechos a la identidad, a la personalidad y a la familia de la niña o del niño. Esto obliga a que el Estado legisle sobre el delito de apropiación de infantes, así como otros delitos implicados en la serie de complicidades que se generan en torno a esta apropiación. Y el tercer escenario en el que nos podemos encontrar se presenta cuando la niña, el niño o el adolescente es familiar o persona dependiente de una víctima directa de desaparición. Este escenario resulta particularmente gravoso para las niñas, niños y adolescentes, ya que, como acertadamente ha dicho el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, no solo se ven afectados en su integridad psíquica por no conocer el paradero de su ser querido y en su derecho a una familia, sino que también son vulnerados sus derechos económicos, sociales y culturales, derivado de la misma afectación al entorno familiar.
Este escenario obliga al Estado a establecer en la ley mecanismos efectivos de participación de las niñas, niños y adolescentes en procesos de búsqueda, adaptados obviamente a su sensibilidad, edad, género y nivel de madurez, a establecer mecanismos efectivos de ayuda y asistencia para víctimas menores de edad con familiares desaparecidos, así como a legislar sobre la declaración de ausencia por desaparición a fin de garantizar su efectiva implementación. Por último, la legislación sobre desaparición de personas debe prever disposiciones sobre reparación integral, especialmente aplicables a víctimas de desaparición y que complementen lo ya establecido en la legislación en materia de víctimas. Esta regulación deberá contar con una perspectiva psicosocial aplicada a casos de afectaciones a niñas, niños y adolescentes, a fin de que se puedan tomar en consideración las secuelas de la desaparición, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior son solo algunos aspectos que deben estar contemplados en la Ley General de Desaparición de Personas a ser discutida en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, a fin de garantizar la perspectiva de derechos de la infancia en esta importante ley. La Oficina del Alto Comisionado insta a que las ideas vertidas a raíz de este foro se sumen a las consultas que ya se han venido realizando con colectivos de familiares de personas desaparecidas y las que se hagan en un futuro, a fin de contar con una ley capaz de hacer frente a la desaparición de personas en México. Creo que hay que saludar los esfuerzos que se han hecho ya para ir dotando a esta ley de los aportes que pueden hacer los familiares de las víctimas, pero seguiremos siempre animando a que se dé voz a todos los familiares de víctimas de desapariciones, por supuesto también a los niños, niñas y adolescentes, y desde la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteraremos nuestra disponibilidad para seguir acompañando este proceso y lograr lo que todos y todas deseamos, y es que haya una ley que permita abordar el problema de la desaparición de personas en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a darle la palabra ahora a la señora Esperanza Legorreta, madre de Evelyn, quien, por supuesto, desde el dolor y la indignación sigue buscando a su hija y, bueno, tendrá una intervención también posterior en una de las mesas. Muchísimas gracias, señora Esperanza, por acompañarnos. Le escuchamos. Gracias. Buenos días. Me llamo Esperanza Legorreta López. He venido aquí porque desde el 2014 me robaron a mi niña, Evelyn Fabiola, de 9 años, y hasta ahorita no la encuentro. Quisiera pedirles un gran favor, que me ayuden a buscarla, porque ya la he buscado tanto y no la he encontrado. Hasta ahorita no he tenido respuestas. Les suplico que por favor me ayuden a difundirla o a buscarla, o que me den un consejo en dónde más la busco, porque ya no aguanto más estar sin ella. Gracias. Señora Esperanza, le acompañamos en esto y, bueno, pues estamos, como sabe, buscando con más organizaciones, y este espacio institucional buscará dar una respuesta también a ello. Le acompañamos en su dolor y en su búsqueda. Gracias por estas palabras. Gracias. Quisiera, para ir cerrando este presidio, reiterar el agradecimiento a la senadora Angélica de la Peña, a este recinto, el Senado de la República, que quisiera recordar, tenemos de manera reciente un hecho histórico para el país, y fue la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que se gestó y se fue construyendo y mejorando en este recinto. Recordarán ustedes, el 1 de septiembre de 2014 el presidente de la República envía con carácter de preferente una iniciativa de ley, y el Senado tuvo a bien abrir consultas, recuperar el trabajo ya andado por varios años, y tuvimos un proyecto que ha sido reconocido a nivel internacional, especialmente por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, como uno de los proyectos de, digamos, de mayor desarrollo y avance en la región, y que nos permite una nueva institucionalidad. En esta perspectiva, este foro tiene precisamente esta intención, que este Senado de la República, que ha tenido el equilibrio de poderes con el Ejecutivo, pueda también enriquecer el proyecto enviado por el Ejecutivo en materia de desaparición, y particularmente desde la mirada de niños, niñas y adolescentes. Quiero agradecer también
también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a UNICEF, a la señora Esperanza, a la Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes y a ustedes que nos acompañan aquí. La Comisión Nacional, sí mencioné, de los Derechos Humanos, los medios de comunicación y organizaciones y familiares, que podamos tener este espacio de diálogo. Este foro va a ser un poco largo, les invitamos a respirar, contar hasta 43 y recordar que nos faltan. Por eso es que vamos a tener paciencia para discutir y generar aquí reflexiones que, como la senadora y nuestros acompañantes han señalado, van a ser consideradas en los distintos foros y debates. Anuncio también tendremos otro foro con niños, niñas y adolescentes para que puedan ellos explicar su vivencia directa, personal. Lo estamos haciendo aquí ahora desde los defensores y defensoras, pero tenemos que escucharles a ellos y a ellas. Quisiera destacar 3 puntos para digamos, a reiterar este agradecimiento y la importancia de ello. Tenemos una crisis humanitaria ya señalada por los organismos internacionales, creo que en general todas y todos coincidimos, hay muchos diagnósticos y lamentablemente lo que Amnistía Internacional ha definido como una epidemia en nuestro país, que son las desapariciones de personas. Tenemos un dato oficial o un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas que ha venido cambiando, hay que decirlo, tristemente no es sólido metodológicamente, tiene muchas fragilidades, pero es lo que tenemos de manera oficial y con eso estamos trabajando. Hicimos un análisis que hemos compartido con muchas y muchos de ustedes, con datos hacia el 2014, 2006 a 2014, y nos permite constatar y confirmar que el tema de la desaparición de personas no es un asunto de adultos como pudiéramos pensar en el sentido común, sino que tiene un fuerte impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes. Particularmente vemos con preocupación que estos cerca de 23,000 casos o registros en este dato oficial, 6,700 aproximadamente son de personas menores de 18 años de edad. Notamos especialmente que en los dos últimos, a partir de 2012 a 2014, creció en 200% la desaparición de mujeres adolescentes. En el caso de adolescentes de 15 a 17 años de edad, 7 de cada 10 desaparecidas son mujeres adolescentes. La desaparición es un crimen de lesa humanidad. Por supuesto, cuando hay participación del Estado, pero el Estado también está obligado cuando hay desaparición involuntaria en la búsqueda inmediata y particularmente en la protección especial de niños, niñas y adolescentes, poder desarrollar acciones específicas. Hemos ya conversado con distintas autoridades a lo largo de los últimos meses en el proceso de debate, la importancia, y voy a retomar aquí palabras de Alicia Vargas, la presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que nos preocupa muchísimo que en la ley de desapariciones enviada por el Ejecutivo están desaparecidos los niños, las niñas y los adolescentes. Y es un contrasentido. Tenemos que buscar y hacer evidente que estén ahí presentes, no solamente porque es una realidad que el 30%, hablamos en números aproximados, 6,700, y yo les invitaría, porque suele pasar que los datos en ocasiones despersonalizan. Piensen, y perdón por esta invitación tan dura, piensen en sus hijos, en sus hijas, que por 6 horas, por 7 horas no tienen contacto con ellos, no contestan el celular, no saben si están bien o qué tienen. Solo por este momento piénselo y sientan el dolor extendido por años, por décadas, que madres de familia, padres de familia, y el impacto que esto tiene en los hermanos, en los adolescentes, es decir, la respuesta del Estado no ha estado a la altura de esta problemática. Queremos entonces, en consecuencia, hacer el llamado a que el nuevo proyecto que se está debatiendo, enviado por el Ejecutivo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que tendrán actividades en el marco del proceso legislativo, incorpore expresamente un capítulo sobre el impacto en la niñez y la adolescencia y especialmente el desarrollo de un protocolo de búsqueda distinto. No basta con lo que tenemos ahora, la alerta Amber o el protocolo ALBA o cualquier otra experiencia positiva que se tenga a nivel local. Necesitamos un protocolo que no lo deje a discrecionalidad ni a sentido común o a prejuicios de las y los funcionarios. De ahí que
a lo largo del día estaremos aportando elementos no solamente de la pertinencia, sino de la urgencia de hacer esto. Y por último, recordarles y que tengamos presente que además el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en las observaciones que realizó al Estado mexicano el pasado 10 de junio, se manifiesta preocupado por el alto número de desaparición de niños, niñas y adolescentes y demanda al Estado mexicano que en el proyecto de ley ya anunciado a este comité por el Estado mexicano que se discutiría, incorpore de manera específica el enfoque de derechos de la niñez. De tal manera que al cumplimentar esta observación, el Estado mexicano a través del Poder Legislativo estaríamos avanzando en dar respuestas iniciales a esta epidemia, como se ha señalado por Amnistía Internacional. Hemos aprendido, lo sabemos, que las leyes no cambian la realidad, pero las leyes son un marco sobre los cuales podemos construir política pública, podemos desarrollar aprendizaje institucional, y la Red por los Derechos de la Infancia en México ha aprendido que la mejor forma de hacerlo es fortaleciendo precisamente al Estado mexicano en sus capacidades, y creemos que en este Senado hemos encontrado, tenemos la evidencia, respuesta a nuestras preocupaciones. Y cierro nuevamente agradeciendo a la senadora Angélica de la Peña este espacio, porque no solamente es la oportunidad de dialogar, sino particularmente el compromiso como alguien defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, para que este proyecto de ley sea mejorado desde esta perspectiva. Les agradecemos muchísimo. Hasta aquí vamos a tener, de acuerdo a nuestro programa, un espacio de coffee break, y después les invito a que se queden y que puedan escuchar a uno de los expertos independientes del grupo de trabajo sobre desaparición forzada de Naciones Unidas, Ariel Dulitsky, quien lamentablemente no pudo acompañarnos presencialmente porque inicia clases en la Universidad de Texas, pero tenemos un videomensaje para compartir con ustedes que es muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por ahora. Le paso el micrófono a la senadora para que nos ayude a hacer el cierre de este presidium y vamos al coffee break. Bien, no, solamente a propósito de que me pasa el micrófono aquí, Juan Martín, recordar que vamos a dictaminar la iniciativa del Ejecutivo, pero también otras que están ya. O sea, hay en comisiones 3 proyectos, uno asignado por mí, otro asignado por el senador Fayad y otro asignado por el senador Roberto Gil, y uno más de las organizaciones que nos lo entregaron. Entonces, además de dictaminar la del Ejecutivo, tenemos que dictaminar las otras 4. Entonces, lo menciono porque luego también nos invisibilizan en el trabajo que realizamos o que realizan las organizaciones y que entregan al Senado de la República, y que asignamos distintas senadoras y senadores para que entre al curso de discusión en las comisiones que tienen que dictaminar. No es un tema menor. También termino diciendo que estamos poniéndonos de acuerdo las comisiones que tenemos que dictaminar. La Cámara de Origen de este dictamen será el Senado, y tenemos que realizar foros regionales para darle voz a familiares de personas desaparecidas, y estamos puntualizando cuáles pueden ser estas zonas regionales para que podamos legitimar también el trabajo que estemos próximamente ya sentados en la mesa, dictaminar y acompañar con también expertas y expertos de la sociedad civil que nos han pedido, quieren estar cerca de este dictamen, lo cual asegura que los mecanismos que se decidan, que queden inscritos en la ley, necesariamente tienen que tener también la voz de quienes a lo largo de todos estos años, como yo dije al principio de mi intervención, también se han convertido en expertos ministerios públicos buscando a sus seres queridos. Es verdaderamente lamentable que las cosas pasen así. Entonces, es un momento muy importante para el país atender también las recomendaciones que desde Naciones Unidas, que desde la Organización de Estados Americanos le han hecho a nuestro país para el cumplimiento de las convenciones que hemos aprobado y que estamos comprometidos a tomar también en consideración en este dictamen. Pues es cuanto, y pasemos a la celebración de la primera mesa después de un coffee break que tenemos aquí atrás. Muchas gracias a ustedes por su atención, por su participación, y estamos atentos al desarrollo de las 3 mesas. Gracias.